delicadeza, un tema algo controversial, un tema que ha sido problema para muchas personas por deficiencia de estudio y deficiencia de enseñanza, un tema que ha servido para que muchas personas se aprovechen de otras personas y los manipulen. Es un tema muy serio porque depende de la salvación y depende de la dirección sumisa a la vida de Dios, por lo cual muchas personas se aprovechan de ello utilizando este texto y utilizando este tipo de interpretación errada para aprovecharse de ciertas situaciones y de ciertas personas que por a lo mejor falta de tiempo o falta de dedicación no pueden profundizarse a las Escrituras. Estoy hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. En algunas iglesias es conocida como el pecado imperdonable, sin embargo, han utilizado ese nombre de pecado imperdonable para atribuírselo a otros pecados, para decir que si una persona llega a adulterar, esa persona cometió un pecado imperdonable y está condenada para toda la vida. La Escritura no dice eso. Es obvio que el cristiano nacido de nuevo no debe de cometer cierto tipo de infracción, no debe de vivir practicando ese tipo de iniquidad. Pero si alguno llegare a cometer eso, la Escritura dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 1, que si alguno pecare, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Es decir, que varias personas han querido atribuir el pecado imperdonable a muchas situaciones. El adulterio es una de ellas, el hurto. Según la región o según la persona que quiera manipular, atribuye un pecado imperdonable según la situación que estén pasando. El día de hoy vamos a ver con las Escrituras, como lo hemos hecho siempre, revisando a la luz de las Escrituras, lo que verdaderamente es la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo que verdaderamente dice la Escritura del pecado imperdonable, un pecado que no tiene perdón. La Escritura, al exponerla, al estudiarla, la tenemos que comparar con una exégesis completa, es decir, desde Génesis hasta el último libro, que es el libro de Revelación, identificar en cada parte de la Biblia lo que habla al respecto y así poder con tranquilidad exponer y decir lo que verdaderamente Dios nos quiere decir a través de su santa palabra sobre el pecado imperdonable. Primero, lo que vamos a hacer, le vamos a dar lectura a los 3 pasajes donde se expone la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué le vamos a dar lectura a los 3 pasajes? Porque el simple hecho de leernos nos va a refrescar completamente la memoria y vamos a estar exponiendo con más tranquilidad y la interpretación va a ser completamente sana y bíblica. Mateo 12, 22. Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 12. Le doy lectura a partir del verso 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú,
¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Marcos 3:22. Pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndoles llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecadores serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vamos a Lucas 11:15. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y también Satanás está dividido contra sí mismo. ¿Cómo permanecerá su reino? Ya que decéis que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echas? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte amarrado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confía y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Verso Lucas 12:10. Lucas 12:10. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Muy bien, leímos en los 3 evangelios los relatos de los hombres inspirados por el Espíritu Santo que dejaron plasmados los hechos del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Nuestro Señor Jesucristo está aproximadamente a la mitad de su ministerio.
Es decir, ya había transcurrido más de un año cuando esto sucedió. Recordemos que el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo fue de aproximadamente 3 años. Aquí estaba aproximadamente a la mitad del ministerio, es decir, nuestro Señor Jesucristo ya había hecho los suficientes milagros y los suficientes prodigios para que todos se dieran cuenta que lo que Él hacía no era un truco pasajero, sino que verdaderamente la mano de Dios estaba sobre Él. Él ya había sanado a leprosos, había limpiado a leprosos. Un leproso se le acerca y le dijo: Señor, límpiame. Le dijo: si quieres, puedes. Y él dijo: quiero. Y en ese mismo instante el leproso fue limpio. Nuestro Señor Jesucristo ya había echado demonios. Recordemos al Gadareno. Fue nuestro Señor Jesucristo, aquel hombre que nadie podía sujetar con cadenas. Se le acerca y los demonios dijeron: ¿qué quieres contra nosotros? Y nuestro Señor Jesucristo, los demonios le dijeron que les permitiera ir a los cerdos, y nuestro Señor Jesucristo lo hizo, y los cerdos se fueron al despeñadero. Nuestro Señor Jesucristo, las multitudes ya se agolpaban para verlo. Recordemos cuando llegó a Capernaum, nadie podía entrar para ver al maestro. Recordemos que 4 hombres tuvieron que subir al techo y hacer un hoyo con el cual pudieron bajar al hombre paralítico, el cual, estando frente al maestro, nuestro Señor Jesucristo le brindaría el perdón, es decir, la vida eterna. Recordemos cuando Jairo va a ver al Señor con toda la multitud, diciéndole que su hija había muerto y que él fuera. La Escritura dice que en el camino era tanta la gente que había que él solamente sintió que algo había salido de él, y fue la mujer del flujo que tocó el borde de su manto. Es decir, la gente ya se agolpaba para verlo. Llegando a casa de Jairo, sucedió el grandioso milagro. Nuestro Señor Jesucristo había sanado enfermedades. Nuestro Señor Jesucristo había echado fuera demonios. Nuestro Señor Jesucristo había limpiado leprosos. Nuestro Señor Jesucristo había levantado paralíticos. Había hecho milagros y prodigios. Él predicaba con poder. La gente se admiraba de la autoridad con la cual Él predicaba sobre el reino de Dios, con fuerza y con poder, como el ungido. Toda la gente lo volteaba a ver. Es decir, en año y medio de su ministerio, nuestro Señor Jesucristo era conocido por toda la región. Por toda la región. La gente estaba maravillada. Aproximadamente tenían 400 años que no se había levantado un profeta de parte de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo vino grandiosa y gloriosamente como el Hijo de Dios. Antes de Él, recordemos a Juan el Bautista, quien anunciara el camino de nuestro mismo Señor. ¿Por qué estamos trayendo a recuento todo esto? Muy bien, para que nosotros interpretemos el texto, nosotros tenemos que saber el contexto histórico del cual estaba sucediendo. La Escritura dice, vamos a Mateo 12. La Escritura dice en el verso 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Muy bien. Es decir, enfrente de todos, la multitud, familiares de él mismo, fariseos, grupo del Sanedrín, vieron y pudieron observar al mismo tiempo el milagro. En tal milagro, la gente dice, ¿no será este el hijo de David? Un nombre que se usa en los 3 evangelios, anunciando como el hijo de Mesías. ¿No será este el hijo de David? Y los fariseos
no preguntaron, no dijeron, ¿acaso será? ¿Acaso no será? Puede que sea, tal vez, no sé, quién sabe. No, ellos dijeron y afirmaron, echa fuera a los demonios por Belcebú. 1 año y medio de ministerio de nuestro Señor Jesucristo, 1 año y medio de milagros, prodigios, 1 año y medio en el cual la gloria de Dios manifestada en la persona de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra para el perdón de nuestros pecados, estaba dejando atónitos a cuanto lo veían. Y los fariseos no se cuestionaron, los fariseos aseguraron, echa fuera a los demonios por Belcebú. Quiero que imaginen todos ustedes el cuadro, toda la gente adorando, toda la gente viendo, toda la gente atónita. Un mudo, ciego, estaba siendo sanado ante los ojos de todos. Y no era el primero. Nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros y prodigios. El problema hoy en día, si alguna persona dice que necesita un milagro para creer, ese no es el problema. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo hubo muchos milagros. Lo pudieron ver obrar y aún así no creían. Es lo que le estaba pasando a los fariseos. Y no aparte, no creían, sino que aseguraba que lo que él hacía no provenía de Dios, sino de Satanás. Que él no venía de la luz, sino de las tinieblas. Muy bien, ¿por qué tenemos que traer en cuenta esto? Para nuestra exposición sólida, vamos a ir al punto donde nuestro Señor Jesucristo anuncia su ministerio. Vamos a Lucas 4:16. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todas en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Bueno, la profecía que leyó nuestro Señor Jesucristo la vamos a encontrar en el libro de Isaías, en el capítulo 61. Vamos a Isaías 61, el verso 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Muy bien. Si los fariseos, en nuestro texto inicial de Mateo 12, donde los fariseos le dicen y lo acusan de echar a los demonios por Belcebú, en nuestro texto nosotros podemos ver cómo toda la multitud, estando atónita, decía: ¿no será este el hijo de David? Sin embargo, los fariseos decían y aseguraban que echaba fuera a los demonios por Belcebú. Primer punto: si ellos reconocían que no echaba fuera a los demonios por Belcebú, sino por Dios, es decir, la mano de Dios estaba sobre nuestro Señor Jesucristo, ellos tenían que haber reconocido el pasaje que se levantó a leer
es decir, Isaías 61:1. Los fariseos tenían que haber reconocido cuando Él se levantó y les anunció que Él era el ungido del Señor. Inclusive, si ustedes recuerdan, Juan el Bautista envió a hombres de Juan el Bautista confundido, a preguntarle si nuestro Señor Jesucristo era de quien hablaban las Escrituras, era el Mesías esperado. Y nuestro Señor Jesucristo sanó enfrente de ellos y les dijo: vayan y díganle a Juan lo que ustedes acaban de ver. Los ciegos ven, los sordos oyen. Cuando estos hombres van con Juan el Bautista, ellos tuvieron que ir y ellos conocían perfectamente las Escrituras. Vamos a Isaías 35, del 1 al 6. Isaías 35. Se alegrará el desierto y la soledad, el yelmo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Ya estamos viendo que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo era en su totalidad lleno de prodigios. Y cuando nuestro Señor Jesucristo sana al mudo y echa fuera al demonio, los fariseos lo primero que hacen, dicen que su poder viene del diablo. Juan mismo dudó y preguntó si él era de quien hablaban las Escrituras. Va a los discípulos de Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo hace milagros enfrente de ellos y les dice: vayan, díganle a Juan lo que acaban de ver. Los ciegos ven, los sordos oyen. El pasaje que estamos leyendo en Isaías habla de la profecía sobre el Mesías. Es decir, Él, nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, estaba dando el testimonio en su totalidad de que era el Hijo de Dios. Y los fariseos no lo creían. Los fariseos no lo creían. Y no solo no lo creían, lo acusaban de echar fuera los demonios por Belcebú. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta este contexto? Primero, vamos otra vez a Mateo 12:22 y vamos a empezar a aclarar nuestro texto. Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: oigan, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Chequen lo que les está diciendo nuestro Señor Jesucristo a los fariseos. Les está exponiendo lo irónico y contradictorio de la afirmación que están haciendo los fariseos. Prosigo. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo puedes permanecer a su reino? Es decir, si Satanás mismo se está peleando
¿cómo va a lograr persistir? ¿Cómo va a lograr permanecer? O sea, nuestro Señor Jesucristo, en palabras más sencillas, le estaba diciendo a los fariseos: no sean ridículos. ¿Cómo es posible que ustedes estén diciendo que yo estoy echando a los demonios por el poder de Satanás? O sea, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Cómo se les ocurre a ustedes decir que Satanás se pelea con Satanás? Prosigo. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Recordemos que una vez Juan fue a decirle a nuestro Señor Jesucristo: Señor, ahí anda uno echando fuera demonios fuera los demonios en tu nombre, pero nosotros le dijimos que no lo hiciera más. Y nuestro Señor le dijo: stop. No porque no esté con nosotros, quiere decir que no esté de parte de nosotros. Estoy haciendo una paráfrasis, el texto literalmente no está diciendo así. Ok, entonces nuestro Señor Jesucristo les dice: bueno, lo que me están ustedes diciendo es ridículo. Satanás no puede pelear contra Satanás. Y les dice: bueno, y si Satanás está peleando contra Satanás, entonces los de ustedes, ¿por quién echa fuera los demonios? Prosigo. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces les dice: bueno, si ya estamos de acuerdo que Satanás no se puede pelear contra Satanás, y si sus mismos hijos no echan fuera a los demonios por Satanás, entonces yo estoy echando fuera a los demonios por el poder de Dios. Seguimos en el verso 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Primero, aquí no está hablando de esa mala interpretación de entrar y atar al hombre fuerte y hacer guerra espiritual. No está hablando de eso, ¿sí? Aquí está profetizando su triunfo contra el mal. Vuelvo a leer únicamente el texto, el verso 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Muy bien. Él les dice, al principio, les dice: es ridículo que ustedes me estén diciendo que yo echo fuera a los demonios por Satanás, por el poder de Satanás, porque contra Satanás no se pueden pelear, porque si no, ellos no van a lograr permanecer. Y si yo echo fuera a los demonios por Satanás, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Y después les dice: miren, si yo no echo fuera a los demonios por Satanás, entonces yo echo fuera a los demonios por Dios, por el poder de Dios. Yo tengo el poder más fuerte que el de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás se doblega ante mí. Por eso le está diciendo: ¿cómo puede un hombre entrar a una casa y saquear sus bienes si no ata primero al hombre fuerte? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, desde el verso 29, 30, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu no le será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Muy bien. Blasfemia es un vocablo compuesto de blapto y feme. Blapto quiere decir hacer daño y feme, fama o dicho, es decir, hacer daño a la fama, injuriar, hacer daño diciendo, levantar falso. Eso es lo que quiere decir blasfemia. ¿Qué estaban haciendo los fariseos? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo dice el que blasfeme contra el Espíritu Santo? Aquí va. Uno
Es perdonado por Dios cuando uno se arrepiente. Cuando uno se arrepiente genuinamente de sus pecados. Para que uno se pueda arrepentir genuinamente de nuestros pecados, nosotros tenemos que tener convicción de pecado. ¿Quién es el que da la convicción de pecado? Así es. Juan 18. Desde el verso 8. Juan 16, desde el verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muy bien. Si ellos rechazaban lo que era más que verídico, si ellos rechazaban lo que estaban realmente viendo, los prodigios que nuestro Señor Jesucristo estaban haciendo, ellos estaban blasfemando contra el poder de Dios. Es decir, ellos estaban viendo que Dios mismo en la persona de Jesucristo se estaba manifestando. Y su corazón endurecido estaba rechazando al único que les podría brindar el perdón. Recordemos que las personas ya están condenadas. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene en la luz para que sus sombras no sean reprendidas. Muy bien, hasta ahí. Bueno, hasta este punto nosotros ya vimos el contexto histórico de lo que estaba sucediendo con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, milagros y prodigios respaldaban su ministerio. Los fariseos, a pesar de ver la grandeza de Dios en la vida de nuestro Señor Jesucristo, no solo le rechazan, sino que le dicen que Él proviene del diablo. Es decir, estaban rechazando la manifestación del Espíritu Santo en la persona de Jesucristo. El único que puede convencer de pecado a un hombre es el Espíritu de Dios. El único. Es algo ridículo, perdón por la palabra, pero es algo ridículo pensar que una persona crea que obtiene la salvación por sí mismo. En la actualidad, diferentes deficiencias de interpretación han optado por decir que al hombre le corresponde la salvación. Y aunque estas personas digan que al hombre le corresponde su salvación, yo he estado cuando ellos oran antes de salir a evangelizar y ellos dicen: Señor, gracias, tú eres el que hace la obra por medio del Espíritu Santo. Y luego salen y predican que el hombre es el que se salva por sí mismo. Bueno, aquí está la interpretación. El Espíritu Santo es el que da convicción de pecado. Si un hombre, a pesar de la manifestación del Espíritu Santo en la persona de Jesucristo, rechaza, se está condenando a sí mismo, porque rechazó la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Amó más las tinieblas que la luz. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Quién puede cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo? Un hombre incrédulo que no conoce, que se la pasa injuriando de Jesús. Ese hombre no puede cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a Timoteo, 1 Timoteo 1:13.
Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. El apóstol Pablo, antes de ser llamado al ministerio, él blasfemó contra Jesús. Él persiguió a los cristianos, él mató cristianos. Él fue una persona que tenía aterrorizado al cristianismo del tiempo posterior a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Él blasfemó, él lo dice, él lo aclara claramente, pero lo hizo por incredulidad. Estas personas que no conocen de nuestro Señor Jesucristo, estas personas que no han escuchado, que no han estado expuestas a la palabra, no están blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no se les ha expuesto, no han estado presentes, no han estado diligentemente expuestas bajo la palabra de Dios. Ellos siguen su vida impía y nosotros lo que tenemos que hacer es amar y predicar el Evangelio para que Dios tenga misericordia de quien quiera tener misericordia. Pero ellos no están cometiendo el pecado imperdonable, es decir, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Un creyente puede cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo? No. Primera de Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie puede hablar por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu de Dios. Un creyente no puede cometer el pecado imperdonable. Si ustedes se han preguntado alguna vez en su vida si cometieron el pecado imperdonable, es que no han cometido el pecado imperdonable. Si ustedes nunca se lo han preguntado, a lo mejor lo han cometido. Pero si ustedes alguna vez en su vida han dicho, ojalá yo no lo haya hecho, ustedes no han cometido el pecado imperdonable. Porque hay una convicción dentro de ustedes. Y una persona que comete el pecado imperdonable es como los fariseos, que a pesar de estar en la exposición, a pesar de ver la grandeza de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ellos no solo lo negaban, sino decían que Él y sus obras provenían de las tinieblas. Entonces, ¿quién comete un pecado imperdonable? ¿Quién comete la blasfemia contra el Espíritu Santo? Ya aclaramos que alguien que está en la calle y que no conoce nada del Evangelio no lo puede cometer porque no conoce. Y vimos y leímos como el apóstol Pablo dice, yo antes era un blasfemo, antes injuriaba, fue un perseguidor, pero Dios lo llamó a misericordia y él fue un creyente que predicó con denuedo la palabra de Dios. Ya vimos que un creyente no puede cometer el pecado imperdonable. Un creyente puede tener o puede, como nosotros decimos, pecar, claro, pero recordemos que un creyente, según la primera carta de Juan, el capítulo 3, un creyente no practica el pecado. Un creyente peca, pero no practica el pecado. Ya vimos que en la misma carta primera de Juan, en el capítulo 2, verso 1, dice que si alguno pecare, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Recordemos al rey David. El rey David estaba paseándose y vio a Betsabé, esposa de Urías, y la mandó a traer. Mientras todo su ejército estaba peleando, él mandó a traer a la esposa de Urías. Se acostó con ella, adulteró, fornicó,
cuando quedó embarazada, mandó a traer a Urías, lo emborrachó y como Urías no se quiso acostar con Betsabé, lo mandó al ejército y le dijo a Joab que lo pusiera enfrente cuando la batalla estuviera más fuerte y lo dejaran ahí para que lo matara. Mató, fornicó y mató. Llega el profeta Natán y le cuenta que un hombre tenía muchas ovejas, pero que otro hombre tenía una, y que cuando un extranjero llegó, este hombre que tenía muchas ovejas tomó la oveja del hombre que solamente tenía una y la mató y dio a comer. Y David dice, tal debe de morir. Y Natán le dice, eres tú. La Escritura dice que se arrepintió, y la Escritura dice que Dios perdonó su pecado. Su arrepentimiento de David está plasmado en el Salmo 51. Pecó, se arrepintió. Yo no estoy diciendo con esto que ustedes vayan, pequen y se arrepientan. No, nosotros tenemos que guardarnos en santidad para Dios. Pero si un hombre que no conoce la palabra no comete el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, y un creyente no comete la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿quién puede cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo? Muy bien. Una persona que está expuesta a las Escrituras, una persona que tiene el pleno conocimiento que Jesucristo es el Hijo de Dios y aún así lo rechaza, no hay excusa. No hay excusa científica para rechazar a Jesucristo. No hay excusa bíblica para rechazar a Jesucristo. No hay excusa histórica. La historia misma está dividida antes y después de Cristo. Todos saben que Jesucristo estuvo en esta tierra. Todos saben que Jesucristo hizo milagros. Si ustedes van con un judío y le preguntan que si Jesucristo estuvo en esta tierra, les va a decir que sí. Y si le preguntan, ¿él hizo milagros? Ellos le van a decir que sí. Porque los judíos conocen perfectamente los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes les preguntan, ¿creen que es el Hijo de Dios? Ellos les van a decir no. Los judíos que no aceptaron a Jesucristo, ellos les van a decir que no, que es un profeta, que fue un hombre de Dios, pero que no es el Hijo de Dios, que no es el Mesías. Una persona que está sentada, así como ustedes están sentados, que conoce la palabra, que sabe que Jesucristo vino a esta tierra, murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras para el perdón de los pecados. Y aún así rechaza la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Y aún así no reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios y se tiene que arrodillar ante Él y pedir perdón, arrepentido por sus pecados. Una persona que es constantemente expuesta a las Escrituras, como lo eran los fariseos. Los fariseos, aparte de conocer todas las profecías que hay en las Escrituras, vieron, sus ojos vieron el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Sus ojos vieron cómo sanaba y cómo hacía milagros. Sus oídos oían la palabra con poder que se predicaba, que salía de la voz de nuestro mismo Señor. Y ellos no solo lo rechazaron, sino que dijeron que echaban fuera a los demonios por Belzebú, príncipe de los demonios. Ellos estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo la comete una persona que está expuesta a la palabra, que conoce de Jesucristo, pero que dice, sí, ok, Jesucristo, bien, pero no. Puedes saber las Escrituras, pero ellos dicen, no, como lo hacían los fariseos. Hebreos 10. Hebreos, la misma carta, el mismo nombre de la carta lo dice, es escrita para los
Hebreos. A partir del verso 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no está hablando que fueran salvos ni nacidos de nuevo. El conocimiento de la verdad. Una cosa es el conocimiento sapiensal y otra cosa es la convicción de pecado que tiene una persona que ha sido sellada con el Santo Espíritu de Dios. Una cosa es el conocimiento. Yo conozco muchas personas que conocen de la Escritura más que cualquier cristiano, más que cualquier pastor, pero no son cristianos y ellos lo afirman y ellos lo dicen. Les sigo dando lectura. Hebreos 10, 26. Porque si pecáramos voluntariamente después recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremediablemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciere afrenta en el Espíritu de gracia. Una persona que conoce las Escrituras, una persona que está expuesta, como lo estaban los fariseos, una persona que tiene el pleno conocimiento de la veracidad de inerrancia de las Escrituras y la solidez de que Jesucristo estuvo en esta tierra y que se les ha predicado y se les ha dicho de la grandeza de Dios, y que el testimonio del cambio de vida de las personas que han sido sellados por el Espíritu Santo a su vida es innegable, y aún así ellos dicen, no, estas personas están blasfemando contra el Espíritu Santo, están cometiendo el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Rechazar a aquel que murió por nuestros pecados. Ya no hay otro sacrificio. Fue el sacrificio perfecto para el perdón de los pecados. No queda más por hacer. No hay nada, absolutamente nada más que se pueda hacer. Si estas personas rechazan voluntariamente a pesar del conocimiento de la verdad, estas personas están condenadas eternamente. Un hombre que no conoce la palabra y blasfema, como a lo mejor muchos de nosotros lo hicimos anteriormente, en el momento que llega alguien, te presenta el Evangelio y te predica a Cristo, en ese momento Dios, a través del Santo Espíritu, puede tocar tu vida y tú puedes decir, es verdad, Señor, he pecado, perdóname por mis pecados. Pecado contra ti, me arrepiento. Y en ese momento, si tu arrepentimiento es genuino, tu vida va a cambiar radicalmente y vas a ser sellado con el Espíritu de Dios y vas a estar por la eternidad con el mismo Dios de la gloria. Un cristiano, ya vimos que no puede blasfemar. Nadie puede llamar anatema a Jesús, nadie que tenga el Espíritu de Dios. Al contrario, nosotros lo adoramos y lo exaltamos, predicamos su nombre y predicamos su grandeza. Pero aquel que está entre nosotros, que tiene el mismo conocimiento que cada uno de nosotros tiene, de esta la única verdad para salvación. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie verá al Padre si no es por mí. El apóstol dijo en Hechos capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Una persona que, a pesar de tal testimonio, rechaza el Evangelio, rechaza la buena nueva de salvación, está cometiendo el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y vamos a acabar y vamos a concluir dándole lectura a Marcos 3:22. Pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios, y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y concluye: porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. ¿Por qué les dio esa explicación nuestro Señor Jesucristo? Porque a pesar de ver los milagros y prodigios que Él había hecho, lo que hablamos al principio, la manifestación y las profecías cumplidas, ellos, en vez de reconocerlo como Hijo de Dios, como su único Salvador, ellos decían, tiene espíritu inmundo. Rechazaron la única oferta de salvación.